Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Vamos a hablar de las águilas, vamos a hablar de las naturalezas del águila, porque sabe que Dios se presenta en la Biblia como una gran águila. Y si el Padre es águila, ¿cómo deberían ser los hijos? Águilas también. Pero aparte de ser un lindo tema, la de las águilas, que es un animal que se renueva y que tiene unas grandes características dadas para el hombre de Dios, hay algo profético que me habla en la Biblia sobre las águilas. Por eso quiero comenzar leyéndote esto. Está en capítulo 17 de Lucas, verso 34. 17 de Lucas, verso 34. Está hablando de los últimos tiempos. No sé si usted cree que estamos viviendo en los últimos tiempos, o tendríamos que estar viviendo como los últimos tiempos, siempre preparados. Cuando el Señor me habla de los últimos tiempos es que tengo que estar velando. Y creo que tanto en el tiempo de los apóstoles como en el tiempo de hoy siempre tenemos que estar velando, como si fuera el día que viene el Señor, ¿sí o no? Siempre tendríamos que estar preparados. Entonces dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? ¿Dónde va a ocurrir esto? Y el Señor dice que les dijo, donde esté o donde estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Es un versículo conocido, pero también incógnito para muchos. El Señor le responde, los discípulos le preguntan, ¿dónde va a pasar todo esto, Señor? ¿Cómo tenemos que estar preparados para todo esto? El Señor le dice, a donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces el Señor estaba diciendo, tenemos que estar en el cuerpo. Ahí van a estar las águilas, dice el Señor, juntados donde está el cuerpo. Entonces tendríamos que entender qué es lo que es la figura del cuerpo que está hablando el Señor y cuáles son las águilas. Cuando hablamos de cuerpo, ¿sabe usted que el cuerpo de Cristo es la iglesia? Ahora el Señor no quiere una iglesia viva, sino que quiere una iglesia muerta. Una iglesia muerta a la voluntad. ¿Sabe usted, cuando hablamos de muerte, estamos hablando de una muerte a nuestra voluntad? El Señor, la iglesia que Él se lleva, la iglesia que Él se lleva primero para que reine con Cristo, son hombres y mujeres que han muerto a su voluntad, ¿sí o no? ¿Nos pide la Biblia que tenemos que morir para reinar con Cristo? Dice el apóstol Pablo, si morimos con Él, reinaremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. También dice el Señor, el que no lleve su cruz cada día, le puedo nombrar tantos versículos. El Señor dice, el que no da su vida por mí, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor nos está pidiendo dar la vida, en alguna forma, dar nuestra voluntad. Porque el Señor, fíjese, cuando muere, no solamente muere en el cuerpo físico, sino que anteriormente muere a su voluntad. Muchas ofertas le vino el enemigo a hacerle a Jesús. El Señor tenía muchas oportunidades, tenía mucha gente que le seguía y tenía muchas oportunidades de hacer su propia voluntad. Sin embargo, en el Getsemaní, antes de morir en la cruz, Jesús muere a su voluntad y le dice, Padre, que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. En ese momento Jesús está muriendo y esa es la muerte que Dios nos pide. Ahora el cuerpo muerto, dice el Señor. Ahí se van a juntar las águilas. Una característica de las águilas es que pueden trabajar con los hombres que se dejan morir para Dios. Pero vamos a meternos en la figura del águila. Quiero mostrar en esta mañana la figura del águila, porque si aprendemos a reconocer las águilas, podemos estar donde está el cuerpo. ¿Me está entendiendo? Si aprendemos a reconocer los hombres águilas, ¿cuáles son las águilas que el Señor me está hablando? Si estoy donde está un águila, estoy en el lugar correcto. ¿Me entiende? Entonces vamos al Salmos, capítulo 103, verso 5. Salmos 103, verso 5. Dijimos en esta tarde, estamos hablando del águila. El águila, usted conocerá, quizás, seguramente ha escuchado alguna predicación, algún mensaje sobre el águila. Es un animal maravilloso. No solamente tiene capacidades tremendas, como es volar por encima de las tormentas, volar por encima de cualquier problema. Tiene la capacidad de ver a muy grande altura. Tiene una visión muy grande, que es la que Dios espera del cristiano. Pero también tiene la capacidad de renovarse.
Usted sabe, es un animal que vive aproximadamente unos 70 años y se renueva. Si no se renueva, dice que a los 40 años el águila sufre de una vejez. Dice que el pico con el que come se le empieza a doblar y se le empieza a ir hacia el pecho y se le pone tan curvo el pico que dice que el águila ya no puede cazar y no puede comer. Las garras se le hacen tan largas y tan dobladas que ya no puede coger las presas como lo hacía antes. Las plumas se le hacen tan viejas y tan pesadas que ya no puede volar como volaba antes. Ya no puede subir sobre las tormentas como lo hacía antes. No sé si usted puede reconocer algún creyente que necesite una renovación así. Alguien quizás que en su momento era águila, en su momento volaba sobre las tormentas, los problemas no lo agobiaban. Alguien que podía cazar, que podía disfrutar de todo lo que Dios tenía para él. Pero llega un momento que se envejece, el pico ya no lo deja comer. El águila dice que tiene que pasar por un proceso muy duro para poder renovarse. Dice, en ese momento entre la espada y la pared, el águila o decide morirse, dejarse morir de hambre, de sustentarse, o busca renovarse a través de un proceso muy doloroso que dura aproximadamente 150 días. 5 meses dura el proceso de renovación. Consiste, para los que no lo sepan, dice que tiene que subirse a un monte muy alto y contra una peña poderse dar contra el pico, hasta que de a poco se va rompiendo a través de un doloroso proceso, se tiene que romper el pico. Luego que se rompe el pico, dice que le crece el nuevo, y con el nuevo pico se arranca las uñas, las garras. La águila misma se la arranca para que le crezcan nuevas. Y dice que después, una vez que le han crecido las garras, dice que se empieza a arrancar las plumas, hasta que se queda sin ninguna, para que le crezcan nuevas plumas. Así el águila se renueva completamente y vive 30 años más. Ahora, cuando Dios siempre nos enseña a través de alguna parábola o a través de esta figura como es del águila, nos está enseñando que el cristiano también llega un momento que tiene que renovarse. El cristiano llega un momento que tiene que renovarse, y sobre todo el pico por lo que come. Hay cristianos que ya no comen nada nuevo. El pico ya se les cerró y ya todo lo que comieron lo comieron cuando eran jóvenes, pero ahora tienen que renovarse. Pero fíjese la palabra de Dios, Salmo 103, verso 5, hablándonos de la figura del águila, cómo se renueva el águila. Dice Salmo 103, verso 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. El que sacia de bien, dice el Salmo 103 conocido, el que perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida. Y uno de los beneficios dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, en este caso, el cristiano, ¿cómo se renueva? A través de la boca, a través de saciarnos. El Señor nos sacia con una palabra fresca y nos hace renovar, nos hace rejuvenecer, como lo hace el águila. Lo hace el Señor a través de la palabra a nuestra vida. Por eso un cristiano nunca se tiene que cansar de comer lo que el Señor le da. Nunca se tiene que cansar de comer lo nuevo que Dios le da. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas. En el momento que ya no queremos comer lo que Dios nos quiere dar, es ahí cuando nos estancamos en el ministerio. Sabe que Pedro por un momento se estancó en el ministerio. Por un momento no quería comer lo que Dios le estaba poniendo. Dice que él estaba sobre una terraza y le vino un éxtasis. Y dice que bajó un lienzo con diferentes animales. Animales que Pedro, como judío, no podía comer. Y el Señor le dijo, mata y come. Y él dijo, Señor, a mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Pedro mata y come. El Señor le estaba enseñando que había un nuevo ministerio para él. Había algo nuevo para enseñarle hacia los gentiles, pero Pedro no lo entendía. Cuando Pedro logró convencerse de que tenía que ir a los gentiles, dice que fue a la casa, si no me equivoco, se llamaba el hombre que fue, uno que había tenido una visión.
Y Pedro le dijo, dice, sabes que para nosotros es cosa inmunda entrar en casa de los gentiles. Se ve que Pedro había entendido el mandato, pero no había entendido la gracia que Dios quería derramar sobre los gentiles. Por eso Pedro tiene discusión con el apóstol Pablo. ¿Me está entendiendo? El llamado de Pedro estaba en juego porque Pedro no se quería renovar. Entonces hay cosas que el Padre quiere que comamos. Hay cosas del bien del Padre que quiere que comamos para que nos podamos renovar. Hay mucha gente que se tiene que renovar en este tiempo. Hay muchos ministerios que se van a tener que renovar en este tiempo. Yo estoy hablándole en esta hora a muchos ministerios. Ministerios ya que se quedaron viejos, se quedaron estancados. Ya no pueden volar como antes. Ya no pueden cazar la presa. Cuando vienen las tormentas los alcanzan. Pero el águila tiene una naturaleza. El que es realmente águila tiene la naturaleza y se va a renovar. No importa lo doloroso que pueda ser cambiar el pico con el que comía antes, con el que estaba acostumbrado a comer. No importa qué doloroso sea, si es águila el hombre o la mujer, el Señor la va a renovar. Vamos avanzando en la palabra del Señor. Quiero que vamos al libro de Job. Estamos en esta tarde reconociendo la naturaleza del águila. Job capítulo 39, verso 27. Le está hablando Dios a Job. Y le dice Dios a Job, ¿se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? En otras palabras, le está diciendo Dios a Job, ¿el águila hace estos movimientos porque tú se lo ordenas? ¿O porque ya está en su naturaleza el hacer eso? El águila está en su naturaleza volar por encima de la tormenta. No hay que decírselo. Si bien lo aprende de joven, porque su madre le enseña, ya está en su naturaleza y en su supervivencia hacer lo que tiene que hacer. Sigue diciendo, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. La naturaleza del águila. El águila siempre va a establecer su nido en el lugar más alto. Siempre va a buscar la peña más alta. ¿Sabe usted que una peña o una gran montaña tiene diferentes escalones de roca, pero el águila siempre va a ir a lo más alto, de donde puede ver todo, de donde tiene visión? Eso es lo que busca un hombre águila, una visión. Pero fíjese qué más dice aquí. Dice, sus polluelos chupan la sangre, donde hubiere cadáveres, allí está ella. Y lo hemos dicho al principio, donde hay cadáveres, ahí está el águila. Y quiero decirle qué clase de cadáveres son los que buscan las águilas. Sabe, yo como pastor, como ministerio, como ministro, con lo que Dios me ha dicho sobre esta tierra, sobre Madrid, trabajamos con hombres que realmente quieran morir. Trabajamos con hombres que realmente quieran un ministerio y estén dispuestos a morir por el Señor. Porque hay mucha gente que quiere la bendición de Dios. Hay mucha gente que quiere un ministerio, pero no quiere pagar el precio de morir y renunciar a sus cosas. ¿Me está entendiendo? Gente que se acomoda a su trabajo, a su estilo de vida, y solamente quiere que Dios haga un milagro sobre su vida. O solamente quieren tener, le hablo igual con amor, quieren tener solamente a Dios para que Dios les supla las necesidades. Muchos quieren tener a Dios para que Dios se transforme en la imagen de ellos, no ellos de Dios. Y Dios está formando al hombre a su imagen, no la imagen de Dios, a imagen nuestra. ¿Sabe por qué digo esto? Lo voy a decir más adelante. Pero mire la naturaleza del águila. El águila dice que está donde están los cadáveres. Entonces la palabra que Dios nos ha dado es para que trabajemos con las personas. Para que trabajemos con las personas que realmente quieren morir o que están muertas a su propia voluntad. Mire, el apóstol Pablo dice, yo soy preso por Jesucristo. Pero entonces hay personas que están dispuestas para todo. Y te dicen, pastor, aquí estoy. Pastor, con usted hasta la muerte. Como le dijo Pedro al Señor, aunque le falló. Pero Pedro tenía la naturaleza de águila. Iba a ser zarandeado, lo iba a negar al Señor, pero ahí iba a seguir.
Entonces, gente que tiene esta naturaleza de águila, van a estar donde estén los cadáveres. Van a estar donde esté la gente que esté dispuesta a morir por el Señor, a morir por la causa, a morir a su voluntad, porque esto no es por fuerza física. Estoy dispuesto a morir. Lo que hay que morir es a la voluntad. Muchas veces tenemos sueños en Dios, pero el sueño que tenemos en Dios no es el sueño de Dios. Es mi propio sueño. Yo quiero alcanzar muchas cosas en Dios, pero quizás lo que yo quiera alcanzar no es lo que Dios quiere que yo alcance. ¿Me está entendiendo? Se lo digo por experiencia. Muchas veces hemos tenido sueños y metas en Dios y Dios ha llegado un momento que nos dice, pará, Facundo, por aquí no quiero que vayas. Y yo le digo, pero Dios, es un lindo sueño, pero no es el mío. Entonces eso es aprender a morir. El Señor le diría al Padre cuando estaba en la cruz, Padre, no hay otra forma, no podemos matar un cordero, no podemos hacer como hiciste con Abraham, matar un corderito. Padre, no podemos hacer como hiciste con Abraham al último momento de decir, no, ya veo tu corazón. Pero el Señor, sin embargo, le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sea la tuya. Y eso, ahí se ven los adoradores. Ahí realmente se ve un adorador. Cuando le dice al Padre, vale Señor, sea tu voluntad. Buscar la voluntad de Dios. Esas entonces son características y naturalezas del águila. Fíjese otra cosa que hace el águila. Pueda conmigo usted ver la naturaleza en Deuteronomio 32, verso 11. Deuteronomio 32, verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. Dice, el águila excita su nidada, revolotea sobre sus pollos. Extiende sus alas y los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué es lo que es excitar la nidada? Es revolotear la nidada. Lo que hace el águila con los polluelos es cuando la madre ve que los polluelos ya tienen que volar. Lo que hace empieza a mover la nidada. Entonces todas las plumitas y todo lo que mantiene el nido cómodo y calentito lo empieza a tirar y entonces ya los pollitos se empiezan a sentir incómodos y los empieza tanto a zarandear que los empieza a empujar de la nidada y dice que los tira para abajo. Pero ¿sabe con qué razón? Con la razón que vuelen. Es lo que hace un águila. Y dice que si los polluelos no logran levantar las alas, el águila va y los vuelve a recoger con sus plumas. Pero la naturaleza del águila es crear águilas. La naturaleza del águila es levantar águilas, no es llenar su nido de aguiluchos. La visión de Dios para los hombres, para los ministerios, es que engendremos ministerio. No es que yo sea un ministro, yo sea un pastor y tenga 100 o 300 personas dentro de la iglesia, todos los domingos sentados, fieles al banco. Sino que yo pueda, si yo soy un ministro, me tengo que engendrar en ministro. Si yo soy un águila, me tengo que engendrar con águilas. Ahora si yo en vez de águilas tengo ovejas, o póngale tengo gallinas, más parecido. En vez de águilas tengo gallinas. ¿Qué les voy a echar la culpa a las gallinas? ¿Por ser gallina? ¿O será que yo soy gallina, por eso he engendrado gallinas? Pero un águila engendra águilas. Un águila no tiene el nido lleno de pollitos. Un águila tiene el nido águilas dispuestas a volar. ¿Me está entendiendo? Donde estuviera el águila, donde estuviera el cuerpo muerto, dice el Señor, allí se juntarán las águilas. Entonces, tenemos que tener un discernimiento de quiénes son águilas en Dios. Hay otros tipos de animales, se mueven en manada, en 1000, en 2000 manadas. Hay muchos tipos de mamíferos. Los mamíferos están todos juntos en manadas. Los monos, todos los tipos de mamíferos que usted conoce se mueven por manadas. Pero el águila no, el águila hace que el polluelo abra sus alas y empiece a volar. Un ministro
tiene que hacer eso. Un ministro con la gente no la puede dejar. No, es que yo, si les digo a la gente que hagan algo, se me van de la iglesia. Pero si para eso Dios nos ha puesto sobre la tierra, para excitar la nidada, que no se sientan tan cómodos los hermanos. Entonces, si yo no hago eso, yo lo que hago en la iglesia es un espectáculo para que la gente se mantenga dentro de la iglesia sentada. Pero ¿sabe qué? Hemos sido llamados nosotros. Quizás podemos decir, no, es que yo no he sido llamado para esto. Yo quiero quebrar algo en esta tarde, en el nombre de Jesús. Quiero quebrar algo por la palabra de Dios. Así como he dicho sobre las águilas, que ya nacen águilas, los cristianos ya nacemos con el ADN de Dios. Ya nacemos con el ADN del Hijo. Fíjese que dice la palabra en Efesios 1:4, dice, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde antes de la fundación del mundo ya éramos hijos de Dios. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Habiéndonos predestinado, dice la palabra. Quiere decir que antes de la fundación del mundo ya estábamos predestinados. Quiere decir que en nuestro espíritu ya traemos un ADN de parte de Dios. O sea que lo que hacemos es lo mismo que hace el águila. Es hacerle sacar la naturaleza a los polluelos. Es decirle, tírate de aquí porque cuando te tires tú vas a levantar las águilas. ¿Me está entendiendo? Ya está en la naturaleza. Diferente a que nosotros decimos, no, tenemos que enseñarle al cristiano a predicar, enseñarle al cristiano que es un hijo. No hay que enseñarlo. Ya está en nuestro ADN espiritual. Hay que activarlo. Está en nuestro espíritu. Ya lo traemos desde antes de la predestinación. Traemos lo que somos en Dios. Entonces, la palabra tiene el poder de activar eso. La palabra tiene el poder de hacer memoria. Porque hay una memoria espiritual, ¿sabe? Como tenemos la conciencia. En el espíritu hay una memoria de lo que yo soy en Dios. Entonces una verdadera águila lo que hace es sacar el águila que hay dentro. No tenemos a la iglesia para distraer a nadie. ¿Quieres o no quieres? La pregunta que hace Dios, ¿quieres o no quieres servir? ¿Quieres o no quieres crecer? En Dios es todo crecimiento. Esta mañana decíamos que Dios está esperando que le sirvamos. Porque ser agradecidos a Dios, no sé cuántos son agradecidos, cuántos han recibido un milagro de parte de Dios. Hebreos dice que mediante la gratitud le sirvamos a Dios. Si hay algo que espera Dios de que seamos agradecidos, es que le sirvamos. No basta con cantarle al Señor que lo amo. No basta decirle al Señor te amo. El Señor se mueve por hechos. El amar es un verbo, no un sustantivo, como dice una canción. Creo que Ricardo Arjona. Amar es verbo, no es sustantivo. Pero nosotros, los cristianos, lo hacemos todo sustantivo nada más. Soy cristiano, Señor te amo, Señor te doy mi vida. Pero después nuestros hechos hablan algo diferente. Entonces en la iglesia también se ve. Se ve en la iglesia cuando realmente alguien ama a Dios. Realmente se ve en la iglesia cuando alguien da su vida por el servicio, por servirle a Dios. También se nota cuando alguien dice, sí, yo quiero servir a Dios con toda mi vida, pero no está nunca cuando se necesita. Entonces, si eso lo alcanza a ver un hombre de Dios, un águila de Dios, ¿cuánto más lo ve Dios? Hombre águila. Estamos viendo la naturaleza de las águilas. Entonces un águila va a ser alguien que engendra águilas. Cuando usted vea un nido lleno de pollitos, posible que sean gallina o vaca o otro tipo de animales. Pero cuando vea usted una congregación que son todos águilas, diga, ahí tengo que estar yo.
con las águilas. ¿Está de acuerdo conmigo entonces? ¿Está de acuerdo conmigo a que a veces hay que mover la nidada? ¿Se está sintiendo un poco incómodo en esta tarde? Es porque le estamos moviendo el colchón. Le estamos moviendo la comodidad. Porque si no, no crecemos nunca. Si no, el polluelo se queda ahí y echa 20 y 30 años y sigue cómodo. Lo mismo pasa en el mundo natural. Si uno tiene un hijo y le da todos los caprichos que quiere, todos los fines de semana le da su dinero para que salga por ahí, y el hijo tiene 20 o 30 años, el hijo estupendo, dice: yo estoy en la casa de mi madre, no tengo compromiso ninguno, y el hombre va a tener 30 y 40 años y va a estar en la casa de la madre. Pocos son los que le va a salir por naturaleza salir a trabajar. Pero cuando el padre o la madre lo empieza a pinchar: hijo, ya tenés 20 años, movete, anda a buscar trabajo, anda a estudiar, el hombre no le queda otra que moverse. En la iglesia pasa igual. Tenemos cristianos que llevan en la iglesia 10, 20 años y todavía no tienen un ministerio dentro de la iglesia. Eso sí, su conciencia está bien, está tranquila, pero no basta solamente con tener mi conciencia tranquila. Y nosotros hablamos de otras religiones y a veces hacemos lo mismo. Peor, tenemos más condenación, porque conociendo la luz no nos movemos por la luz, tenemos mayor condenación. Entonces es un tiempo de renuevo. ¿Está dispuesto entonces a este tiempo de renuevo? Quiero leer algún versículo más. Isaías 40, verso 30. Isaías 40, verso 30. Mire lo que dice. Estamos hablando de la naturaleza del águila. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice la palabra de Dios: los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y se caen. ¿Me está solamente hablando de una edad física o me está hablando de una edad espiritual también? Porque en Dios podemos tener 50 años de evangelio, pero puede ser que todavía seamos niños o seamos jóvenes todavía en Dios. ¿Me está entendiendo? Siempre me voy a referir a la edad espiritual. Y la Biblia se refiere a la edad espiritual. El apóstol Juan le escribe a una iglesia, dice: les escribo a vosotros, hijitos, les escribo a vosotros, jóvenes, y les escribo a vosotros, padres. Le está hablando en diferentes edades espirituales, como somos en Dios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia: vosotros todavía sois niños. Le dice: niños en Dios. Entonces aquel que es niño, muchacho, joven en Dios, es muy posible que flaquee, es muy posible que se fatigue con nada o se canse. Por eso es el motivo de Dios que nos quiere llevar a crecer y a madurar en Dios. ¿Por qué? Porque el águila adulta sabe volar por encima de la tormenta. El águila adulta tiene la capacidad de que si está cayendo la que esté cayendo, de remontarse por arriba. Y mientras pasa por arriba no quiere decir que abajo no está pasando nada. Somos conscientes de lo que pasa por abajo, pero somos capaces de sobrepasar la tormenta. Eso es lo que hace un águila en Dios. Entonces, claro, aquí hay una diferencia. Los que esperan en Dios. Yo he escuchado gente en la radio, con perdón hablando, que dicen: tengo muchas luchas. Se le escucha hablando cómo está sufriendo la persona. Tengo muchas luchas, pero yo espero en Dios. Y yo creo que eso no es volar sobre la tormenta. Estar sufriendo, estar mostrando pena sobre mi vida, eso no significa estar volando sobre la tormenta. Pero ¿sabe por qué? Porque hay una diferencia. Escúcheme bien, hay una diferencia entre esperar al Señor, y que el Señor sea mi esperanza. Yo lo he leído en otra versión, este mismo versículo, y dice: mas los que tienen puesta en el Señor su esperanza, adquirirán nuevas fuerzas, tomarán alas como de águilas, y correrán y no se fatigarán. Pero fíjese cómo dice esta versión: los que tienen puesta en el Señor su esperanza. No es lo mismo que yo espere al Señor.
Yo espero al Señor en mi tormenta, yo espero al Señor en mi debilidad, a que Él sea mi esperanza. Es muy diferente. Yo puedo estar esperando que el Señor haga lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo mi propia esperanza y yo espero que Dios me ayude a mi esperanza. ¿Me entiende? Diferente a que Él sea mi esperanza. Ahora, cuando Él es mi esperanza, yo puedo levantar las alas. Cuando Él es mi esperanza, yo puedo volar sobre cualquier tipo de tormenta. Pero vamos a tener que revisar. Vamos a tener que, como cristianos, hacer una revisión. Y revisar si realmente he puesto a Él como mi esperanza. Si realmente el Señor es todo lo que espero. Porque cuando el Señor es todo lo que espero, no me importa lo que venga sobre mi vida. Porque yo ya mi vida se la he entregado a Él. Ya Él es mi esperanza. Y ya puedo empezar a correr y no cansarme. Ya puedo empezar a caminar y no fatigarme. Dios nos ayude a revisarnos si el Señor realmente es nuestra esperanza. Si usted se siente cansado, muchas veces se siente fatigado, tiene que revisar. Porque usted puede decir, yo estoy esperando en el Señor, pero siempre está fatigado. Y si siempre está fatigado, realmente usted no está esperando. Realmente usted tiene otra esperanza, tiene que cambiar la esperanza. Y que su esperanza sea puesta al Señor. Proverbios capítulo 30, verso 17. Rápidamente, Proverbios capítulo 30, verso 17. Otra naturaleza que tiene el águila. En este caso, los hijos del águila. Fíjese, dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Miren en este caso los hijos del águila lo que hacen. Dice que devoran el ojo de aquel que escarnece a su padre. ¿Qué es lo que es el ojo para usted? ¿Qué es el ojo? Con lo que ve. El ojo es la visión. Ahora hay una visión que está dentro de la iglesia. Una visión que no honra la paternidad. Una visión que no honra a su padre. Una visión, la visión que no honra a su padre es la visión propia de cada uno. ¿Por qué? Porque el padre siempre va a venir con consejo a tu vida, pero cuando desechamos el consejo de un padre, estamos aceptando nuestro propio consejo. Cuando desechamos la visión de un padre es porque queremos aceptar nuestra propia visión. Toda visión, escuche bien, toda visión que no esté respaldada por un padre es una visión próxima a desaparecer. Es una visión próxima a que las águilas me lo roben, a que las águilas lo destruyan. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es un principio de parte de Dios, la honra a los padres. La tierra hoy está como está por causa de la deshonra a los padres. Es un mandamiento que entraba en la Biblia. Es el primer mandamiento, dice el Señor. En Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, tanto que la nombramos para luchar contra principados y potestades, sale encabezando todo ese capítulo. Honra a tu padre, porque si no, no podemos ir a la guerra. Queremos pelear contra principados y potestades, pero no tenemos honra sobre nuestros padres espirituales, nuestros padres en el Señor. Y estamos rompiendo un principio. Para que tus días sean largos sobre la tierra, dice la Biblia. Para que haya una protección a tu cuello. Honra a tu padre, dice, para que haya una protección a tu cuello. Para que no pierda la cabeza. Entonces los hijos del águila usted lo va a poder reconocer porque van en contra de toda visión que no honra a su padre. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a hablar de un padre. Cuando vamos a hablar de un pastor tenemos que tener mucho cuidado. El trabajo de las águilas. Y uno más, con este termino. Fíjese, para seguir un águila hay que ser águila. Proverbios 30:18, 3 cosas me son ocultas, dice el proverbista. Aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire. Me son ocultas, dice el Salomón, que escribió Proverbios. Dice
hay tres cosas que me son ocultas. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra en la peña y el rastro de la nave en medio del mar. O sea, el barco en medio de la mar. Va a ver que esas cosas no dejan rastro. El águila, cuando pasa por el cielo, no deja rastro. Entonces usted dice, ¿a dónde se fue el águila? Solamente las otras águilas la saben seguir. Por eso, donde esté el águila, ahí se van a juntar todas las águilas. Es una promesa de parte de Dios. Es una parábola puesta en la Biblia de parte de Dios, que donde esté un águila, ahí se van a juntar los otros. A donde esté un águila, si un águila está en un gallinero, se va a sentir incómoda y va a querer ir donde están las otras águilas. ¿Me está entendiendo? Entonces solamente las águilas saben reconocer a las otras águilas. Y mire lo que dice Miqueas 1:16. Miqueas 1:16. Entonces hay muchos hombres, hemos comenzado este programa y ahora vamos a orar. Hay muchos hombres que dicen que van a tener que renovarse. Pero no solamente por ellos, van a tener que renovarse por sus hijos. Por sus hijos. Hay hijos espirituales. Entonces cuando uno se renueva, un águila se renueva, no solamente salva su vida, sino que salva a los polluelos, a los que todavía tiene que dar de comer. Hay muchos hombres que se van a tener que renovar porque hay hijos detrás de ellos. Y si no se renuevan, es posible que sus hijos se mueran. Esta es la palabra que el Señor me dio en esta tarde. Dice Miqueas 1:16, córtate los cabellos, rápate para demostrar el dolor que sientes por tus amados hijos. Córtate el pelo, cuando dice la palabra los cabellos. Los cabellos son pensamientos también, los pensamientos que crecen como el pelo los pensamientos muchas veces, pero se ponen viejos los pensamientos. Este versículo dice, córtate los cabellos. Pero fíjese, está hablando del águila. Dice, córtate y rápate para demostrar que sientes dolor por tus hijos. No lo estás haciendo solamente por ti, sino por la generación que viene después de ti, hombre de Dios. Dice la palabra, deja tu cabeza calva como la de un águila. El águila dijimos que se quitaba todas las plumas, se despeluchaba sola. Se quitaba todas las plumas de tal manera que quedaba calva. Como dice este versículo, quítate las plumas y déjate calva como el águila, porque tus hijos serán cautivos lejos de ti. Es una advertencia que dice la palabra de Dios, que tenemos que ser renovados. Hay muchos hombres de Dios que tienen que ser renovados, porque si no es posible que lleguen a morir, si no es posible que sus hijos se vayan en cautiverio. Los hijos, si no se le da otro alimento, se quedan en la estatura de niños. Hay muchos creyentes que están en la estatura de niños, pero no son culpa de ellos. Usted cuando hable con un creyente y usted lo vea religioso, o usted vea que por qué no entiende algunas cosas, no le eche la culpa. Es por su padre, es por su pastor, es por sus líderes que no se renuevan. Entonces esta palabra es para los líderes y para los padres que tienen que renovarse, porque son los primeros que tienen que renovarse para poder llevar el alimento a los hijos. Ahora esto lo conocemos por experiencia. Muchos hijos se han perdido. Muchos hijos están en el mundo porque los padres nunca se renovaron. Muchos hijos están dolidos y no quieren saber nada con la iglesia porque sus padres no se renovaron. Hazlo por tus hijos, te dice el Señor. El águila se renueva y se rejuvenece, porque el Señor dice que sacia de bien tu boca para que te rejuvenezcas. El Señor te está saciando en esta tarde con una palabra. El Señor te está dando palabra para que tú te puedas rejuvenecer. Es tiempo en el nombre de Jesús que venga un renuevo sobre tu vida. Un renuevo ministerial, un renuevo sacerdotal, un renuevo de unción regia sobre tu vida. Es tiempo de renovarse.
La naturaleza de águila que te ha dado el Señor es para estar sobre las alturas, es para estar sobre las tormentas. Hay mucha gente en esta hora que las tormentas lo están ahogando, que las tormentas lo están haciendo desfallecer. Pero dice el Señor, es un renuevo que quiero traer para tu vida. Dice el Señor, quítate las plumas, quítate el pelaje, quítate las garras. El que tiene naturaleza de águila siempre va a ser águila y va a alcanzar todo lo que Dios tiene para él. Yo estoy creyendo en esta hora, Padre, por los hombres águilas. Señor, hombres y mujeres águilas que hay en esta tierra. Hombres que tienen, Señor, en su espíritu predestinado, como dice tu palabra, desde antes de la fundación del mundo, para alcanzar tus promesas, Señor. Padre, en esta hora quiero con esta palabra activar, Señor. Quiero activar con esta palabra en esta tarde, Señor. Señor, lo que hay dentro de cada uno. Ese hombre destinado, ese hombre predestinado y esa mujer, Dios, para cumplir con tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora. Señor, levanta las águilas. Amén. Sí, ponlo de nuevo. Vamos a poner ese tema en esta hora que el Señor está ministrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esta palabra no es para pollitos. Esta palabra no es para pichones. Esta palabra son para los hombres y mujeres águilas que el Señor un día destinó para esta tierra. La palabra dice el Señor, no menguar, Señor. Solamente necesitas renovarte y levantar tus alas. Ahora sé que las debilidades ya en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Y En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, declaro lo que tu Espíritu está hablando a mi espíritu, Señor. Señor, trayendo una visión limpia, Dios, de tu propósito aquí en esta tierra. Hay muchas águilas en esta tierra. Hay muchas águilas que se han olvidado lo que eran. Hay muchos que se han olvidado que Dios los llamó a ser águila, a volar en lo alto, a poner su nido sobre la peña en un lugar muy alto. Pero el Señor está despertando en este tiempo y seguirá despertándote en tu espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Hemos llegado al final y yo quiero despedirme. Soy el pastor Facundo Covesino. Quiero darte el teléfono. Quiero darte mi teléfono personal y quiero darte la dirección en la iglesia. Si nos quieres visitar, estamos en Carabanchel, estamos en Vista Alegre, en calle Ramón Sáenz, número 9. Ramón Sáenz, número 9, esquina Manuel Galindo. Estamos cerca del metro Vista Alegre y metro Porto, línea 5 y 6, los tenemos cerca. Detrás del Palacio Vista Alegre estamos la iglesia, tenemos la iglesia, el Ministerio Apostólico Internacional, somos de Madrid. Y el número de teléfono es 631 28 95 28. Apunta el teléfono 631 28 95 28. Estamos creyendo por esas águilas que solamente se tienen que activar, están ahí. Y para ese trabajo tenemos la escuela ministerial, la cual le ofrecemos a los pastores, primeramente a los pastores y líderes y la gente que quiera
participar con el permiso de sus pastores. Con el permiso de sus pastores puede participar de una escuela de ministerios. Tenemos ministros preparados para la escuela de capacitación ministerial, escuela de capacitación y alineación ministerial. Si quiere más información sobre la escuela, también llámenos al 631 28 95 28. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino. Le invitamos a que se mantenga atento a un nuevo programa por esta estación. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. Los pastores Facundo y Tana de Covesino del Ministerio Apostólico Internacional les invitan a la iglesia, la Casa del Padre, para sentarnos a la mesa de la palabra y volver al propósito de nuestro Padre Celestial. Los días martes y viernes a las 20 horas y domingos a las 12 del mediodía, en calle Ramón Sáenz, número 9, Vista Alegre, Metrolínea 5 y 6. Más información, llame al teléfono 631-2895-28, 631-2895-28. Que se abran los cielos. Iglesia My Madrid, Ministerio Apostólico Internacional con los profetas Facundo Covesino y Tana de Covesino, invitan a pastores, líderes y obreros al primer Simra en Madrid, centro de impartición ministerial de la Red Apostólica Emanuel con el apóstol Alberto Villanueva. Temas fundamentales para el crecimiento y consolidación de la iglesia. Para información, habla al 631-2895-28, 631-2895-28.